Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar y además vamos a comentar también una reflexión de un hermano en la fe de este versículo en el que nuestro Señor Jesucristo muestra el humanismo total, el conocimiento total del hombre. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Vamos con Lucas. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos con Mateo. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y vamos con Marcos. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es la síntesis del humanismo de nuestro Señor Jesucristo, del conocimiento profundo del hombre en todas sus facetas, en todas sus dimensiones. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de la ley biológica, de la ley natural, de las leyes espirituales. Los discípulos tienen hambre, es una ley biológica. Todos tenemos que comer todos los días, a no ser que hagamos ayuno, pero algo tenemos que beber, algo tenemos que cumplir las leyes biológicas. Entonces, claro, nuestro Señor Jesucristo aquí pone al hombre por encima de cualquier otra norma. El día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del día de reposo. Y encima del hombre, encima de todas las normas que todos los hombres hacen, está Él, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Es la ley espiritual, la ley biológica, la ley natural, las leyes de los hombres y la ley espiritual, por encima de todo lo demás. Todos vivimos en sociedad y hacen falta leyes, pero no podemos perdernos en ellas. No pueden utilizarse para oprimir a los débiles. Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes si lo supierais. Misericordia y no sacrificio. Esto es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Todas las leyes tienen que estar al servicio del hombre, no los hombres al servicio de las leyes. Es una crítica en este caso a los fariseos, pero es una crítica total hacia cualquier sistema que no ponga al hombre por encima de todo. El hombre en todas sus dimensiones, como decimos, también obviamente la dimensión espiritual. Porque el objetivo último del hombre es no cumplir esas leyes a lo largo de su vida, es salvar su alma. Salvar su alma y si puede salvar todas las almas, ayudar a salvar todas las almas que pueda. Y si tiene que incumplir alguna ley para hacerlo, es legítimo. Es lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Primero las leyes biológicas. Segundo las leyes naturales. Las leyes naturales. No matarás. No te matarás, fíjense la profundidad que tiene. No matarás no solo a un humano, a alguien que ha nacido, sino a alguien que no ha nacido también. No matarás a nadie. No matarás. ¿Dónde está el aborto? Hay leyes que protegen el aborto. Hay leyes que fomentan el aborto. La eutanasia. Hay leyes que quieren matar a la gente mayor. Pero bueno, todas esas leyes nos tenemos que revelar. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros, el hombre, está por encima de todo y debajo de Dios. Solo nos tenemos que arrodillar ante nuestro Señor Jesucristo, no ante nadie más. Nos tenemos que rebelar contra cualquier ley que vaya en contra del objetivo último, que es salvar nuestra alma. Esa es nuestra misión en este plano terrenal. Intentar salvar las almas de todos los que nos rodeen. Intentar ayudarles por lo menos a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo y a que recorran el camino para llegar al reino de Dios. Todo lo demás es accesorio. Todo lo demás está al servicio del hombre, porque el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué frase que recoge la síntesis del humanismo cristiano de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer también la reflexión de un hermano en la fe, que es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal es leer, reflexionar, rezar, orar sobre el Evangelio, sobre los Evangelios, sobre las Escrituras y llegar todos a juntos recorrer el camino hacia la salvación, que es el objetivo último de nuestra vida, salvar nuestro alma. Reflexión de hermano en la fe. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Los humanos tenemos la habilidad de crear leyes para regular nuestro comportamiento y poder vivir mejor en sociedad. El problema está cuando las leyes humanas, incluso las que teóricamente pretenden honrar a Dios, son utilizadas por los humanos que tienen el poder para someter a otros humanos más débiles. Nuestro Señor Jesucristo dice: misericordia quiero y no sacrificio. No el sacrificio de los más débiles, sino la misericordia
de los más fuertes, que es lo que quiere decir nuestro hermano aquí en la fe, llegando incluso a la esclavitud material y espiritual. Por eso el mensaje de Jesucristo es siempre nuevo y más cortante que espada de dos filos. Hebreos 4:12, porque rompe las cadenas humanas y nos hace únicamente obedecer a Jesucristo, no a ningún humano. Es un mensaje revolucionario, porque pone al hombre por encima de todo y levanta al hombre, le levanta, nos dice nuestro Señor Jesucristo: levantaos, no os arrodilléis ante nadie, arrodillaos solo ante Dios, ante el resto es accesorio, el resto es un escenario, el resto son las leyes biológicas, naturales y espirituales. El resto puede sobrar. El objetivo último es salvaros. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí. No obedecer a ningún humano. Y eso es peligroso para los humanos que quieren seguir ejerciendo su poder. Sí, claro, aquí estamos hablando ya de política y que habitualmente son enemigos de Cristo. Hay mucha gente que ha vendido su alma al diablo para para obtener ese poder en todas sus formas, político, económico. Ha hecho cosas antinaturales, ha hecho cosas que incumplen todas las leyes espirituales. Ese es vender el alma al diablo, ese es arrodillarse ante el diablo, quien nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6, Cristo nos hizo reyes y Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Obedezcamos solo a Cristo y discernamos con la ayuda del Espíritu Santo cuándo debemos obedecer una ley humana y por qué. Muy importante esto que dice nuestro hermano en la fe, porque puede que esa ley humana sea antinatural, sea contra la biología y sea anti-espiritual, es decir, vaya contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Es decir, que puede que sea diabólica, una ley diabólica. Una ley diabólica hay que incumplirla por sistema, porque sería arrodillarnos ante el diablo. Y eso no lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a hacer porque nuestro objetivo último es salvar nuestro alma. Ese es el objetivo que no tenemos que perder nunca de vista. Cómo salvar nuestro alma, cómo llegar al reino de Dios y cómo hacerlo el máximo número de almas que podamos, que nos toque vivir en nuestra pequeña existencia. Ese es el objetivo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos lo recuerda. Nos dice: el hombre por encima de todo. El hombre con todas sus dimensiones, la material y la espiritual. El resto es accesorio. Bellísima esta parte del Evangelio, donde, como decimos, se refleja el conocimiento profundo del hombre, como no podía ser de otra manera, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ante el que nos arrodillamos, y solo ante Él nos arrodillamos. Que eso es una revolución, porque ningún hombre puede tener ese poder, tener esa visión que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo. No nos arrodillemos ante nadie. Y mucho ojito, ser críticos con las leyes que nos impongan, y más en estos tiempos tan difíciles, tan convulsos, tan entre comillas malignos, porque hay un tufo del demonio en todo esto, hay un tufo maligno. Cuidado, sean críticos y sigan siempre, lean siempre y sigan siempre, reflexionen siempre sobre los evangelios y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les proteja, que Dios les bendiga
y nunca se arrodillen ante ningún hombre.